Sigo, les comparto la pantalla de nuevo, donde quedamos. A ver. Ahí va, ¿eh? Deme un minuto que me aseguro que estemos todos y sigo. Bueno, a mí me parece que ya estamos todos. Ahí está. Bueno, entonces les contaba, pasábamos a la segunda capa de la atmósfera, la estratosfera. La estratosfera ahora, de nuevo, les decía, tiene un piso a los 11 kilómetros y un techo a los 50 kilómetros. Es una capa muy estable en el sentido de la composición, ¿sí? No hay grandes cambios en la composición de gases. Si hay un cambio en la densidad, ¿se acuerdan que les decía que cuanto más cerca, digamos, del suelo o a más bajas alturas hay mayor densidad de gases? Y es estable en el sentido de que no hay corrientes convectivas, ¿sí? No hay masas de aire en movimiento, sino que está bastante estática, ¿sí? Sí hay cambios en la temperatura. Entonces, de nuevo, dentro de la estratosfera hay como dos grandes subcapas, o sea, dos grandes capas adentro de esa estratosfera. Hasta los primeros 35 kilómetros la temperatura está más o menos constante, a menos 58, o sea, esto que se ve acá es la primera parte. Luego, de los 35 a los 40, a los 50, o sea, los 50 es acá, y eso es donde se produce, donde está presente la estratopausa. La estratopausa es equivalente a la tropopausa, es la tapa, el techo que limita la estratosfera. Ahí se produce un incremento en la temperatura media, digamos, del aire, y esto se produce por una absorción de la radiación UV por parte del ozono. ¿Por qué? Porque dentro de la estratosfera tenemos la ozonósfera, que es la capa donde se encuentra la mayor densidad o la mayor cantidad de ozono, ¿sí? Otra característica es que en su composición hay escaso vapor de agua y de polvo en suspensión. Es una capa bastante limpia la estratosfera, ¿sí? ¿Se acuerdan que del ozono hablamos también cuando hablamos de contaminación del aire? Vamos a volver a hablar más adelante un poquito del ozono con más detalle. Quizás se acuerdan que les mostré en biología general, hablamos de cómo era la composición, cómo se generaba la atmósfera, cómo los agentes, los clorofluorocarbonados, destruían ese ozono, cómo el dióxido de carbono también destruye el ozono. Así que y hablamos de la función que cumple ese ozono, ¿no? La de, digamos, de filtrar la radiación ultravioleta, acá donde se produce, donde está el ozono, digamos, en la ozonósfera, se filtra esa radiación UV, y eso produce, digamos, que no haya incremento en la temperatura. Digamos, esta línea prácticamente vertical de no incremento de la temperatura, y no descenso, digamos, o sea, de constancia en la temperatura, tiene que ver con este efecto de filtro que produce el ozono y que evita, digamos, que los rayos UV, o en forma de energía, digamos, se atraviesen la ozonósfera y produzcan incrementos de temperatura. Acá, en la otra parte, en la segunda parte de la estratosfera, donde no hay ozono, los rayos UV llegan con gran incidencia y producen este incremento de la temperatura, ¿sí? Estamos hablando de un incremento fuerte de la temperatura. Ven que acá, donde está la estratopausa, en el techo de la estratosfera,
casi volvemos a la temperatura inicial, a la que tenemos en la superficie, ¿sí? Así que en estos primeros 50 kilómetros de altura que fuimos recorriendo y subiendo, hay grandes fluctuaciones de temperatura. Arrancamos con 37, llegamos hasta menos 58, se mantuvo más o menos constante, y luego se produce un fuerte incremento a medida que uno va subiendo más en la altura, hasta prácticamente de nuevo los 37, 40 grados, ¿sí? Este aumento de la temperatura es producto de la radiación ultravioleta. De nuevo, tenemos una estratopausa, un límite superior para la estratosfera y que va a servir de piso para definir dónde empieza la mesósfera, ¿sí? La mesósfera es, pasamos a la tercera capa, la mesósfera, de los 50 hasta los 80 kilómetros. Este es el piso, este es el techo. Nuevamente se produce una fuerte disminución de la temperatura, muy fuerte ahora. Estamos casi en el límite superior de la mesósfera, donde está la mesopausa, casi menos 90, o sea, es una temperatura muy baja. Disminuye rápidamente con la altura, llegando, bueno, a menos 95, dice la diapositiva, en la mesopausa, nivel más frío de la atmósfera. Este es el punto más frío de la atmósfera, ¿sí? La mesósfera no tiene grandes características, o sea, a nivel, digamos, de fenómenos meteorológicos, no tenemos ningún tipo de fenómeno porque no hay gran densidad de aire, no hay movimiento de masas de aire, es a toda muy baja temperatura, así que no se producen fenómenos meteorológicos. Luego pasamos a la termósfera, desde los 80 kilómetros de altura, donde terminaba la mesósfera, ahí inicia la termósfera. En otros apuntes también la van a encontrar como ionósfera, y tiene también su límite superior, que es la termopausa, ¿sí? Entonces, desde los 80 kilómetros hasta casi los 500 kilómetros, ¿sí? Acá la densidad del aire es muy baja, o sea, estamos a gran altura. En la parte inferior de la termósfera, los principales componentes son nitrógeno y oxígeno, fundamentalmente, como todo el resto de las capas de la atmósfera. Hay una gran riqueza de iones que devuelven a la Tierra ondas radiales, o sea, las comunicaciones por radio en el planeta Tierra se hacen gracias a los iones que están en suspensión en la termósfera. Cuando yo hablo de iones, hablo de moléculas con carga, ya sean positivas o negativas. Esto es de la química, quizá, o sea, alguno lo recuerde, o posiblemente lo vean con Juan Manuel. O sea, voy a ser muy breve, seré muy breve tratando de definir un ion. Un ion es una molécula cargada, ¿sí? Tiene carga neta. Los iones pueden ser positivos si son cationes, pueden ser negativos si son aniones. Un anión tiene carga negativa, quiere decir que ganó un electrón. Los electrones tienen carga negativa, se recordarán. Entonces, cuando tienen electrones, esos átomos o moléculas son aniones, ¿sí? Ganaron cargas negativas. Las moléculas o átomos también pueden perder electrones, ¿sí? Cuando una molécula o átomo pierde un electrón, cede una carga negativa y su balance de positivo o negativo queda favorable para la carga positiva. Entonces se convierte en un catión, ¿sí? Un catión tiene carga positiva, un anión tiene carga negativa. ¿Qué define que algo sea positivo o negativo? Si recibió electrones o si entregó electrones, ¿sí? Esto tiene que ver con la estructura y la mecánica, digamos, del átomo en sí, ¿sí? Entonces, hablaba de los iones porque son uno de los componentes, una de las características de la termósfera es la presencia de estos iones en esa mezcla gaseosa. Esos iones son los que van a permitir transmitir ondas de radio. Cerca del límite superior también hay otras subcapas que se definen como capa F, E y D. Esto no me interesa mucho, es bastante más anecdótico. Hola Andrés, ahí estoy viendo que nos saludás por el chat. No voy a entrar en esto, en lo de las capas reflectoras, pero estoy hablando justamente de esto, ¿no? De la reflexión de ondas radiales por la presencia de iones. Hay diferentes tipos de iones en cada una de estas capas. Acá en el esquema lo que se ve es una aurora boreal, o sea, el fenómeno, digamos, de auroras boreales que se producen en el círculo polar ártico son, a esta altura están, digamos, o sea, en el cielo.
Y con respecto a la temperatura, un fenómeno muy, este, de nuevo, muy impresionante. A mí nunca deja de sorprenderme cómo fluctúa la temperatura a lo largo de toda la columna vertical, a lo largo de la estratificación vertical de la atmósfera. Porque ahora el oxígeno atómico que está presente, digamos, en la atmósfera, lo que va a hacer es absorber nuevamente radiación UV, radiación proveniente del Sol, y se va a producir un incremento, de nuevo, muy abrupto de la temperatura. ¿Sí? Acá ven como la temperatura empieza a subir, en tanto vamos subiendo, vamos ganando altura. ¿Sí? Nuevamente la temperatura fluctúa fuertemente y vuelve a subir con gran intensidad. Y sube con todo, ¿eh? Estamos llegando a 60 grados a esta altura. ¿Sí? Acá el gráfico termina porque la termopausa define el límite superior del techo de la termósfera, pero esta línea de temperaturas, acá se va de escala, sigue subiendo, y acá ven que en la diapositiva dice, llega a valores de 530 a 800 grados centígrados. ¿Sí? De todas formas, esta temperatura, o sea, si bien es real, digamos, son 800 grados, no tiene los mismos efectos que una temperatura de 800 grados a nivel del suelo, ¿no? Porque acá prácticamente ya no hay aire, ¿sí? No hay, digamos, moléculas gaseosas, o sea, de esa mezcla de gases que hablábamos, de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, gases raros y todo lo que compone la mezcla de la atmósfera, a esta altura prácticamente están ausentes. Y esto es prácticamente espacio exterior, digamos, y ahí es donde se define la exósfera, ¿sí? De los 500 kilómetros a los 1000 kilómetros. Acá es donde están los satélites, acá es donde está la Estación Espacial Internacional, acá es donde prácticamente ya es espacio exterior, la exósfera, digamos. Muy brevemente, o sea, acá está, digamos, la exósfera es por encima de los 550 kilómetros, muy baja densidad de moléculas de aire, partículas ionizadas y una gran amplitud térmica, ¿sí? Entre el día y la noche pueden pasar de 2500 grados centígrados a 273 grados centígrados. O sea, no hay amortiguación de la temperatura porque no hay, digamos, no hay aire, digamos. En este planeta lo que amortigua la temperatura, lo que hace de regulador de la temperatura es el aire. Esa es lo que decíamos, digamos, cuando empezamos con este tema, la función principal de la atmósfera es la de regular la temperatura, hacer que estas amplitudes entre máximas y mínimas sean en un rango más estrecho, ¿sí? Eso se debe, digamos, a que la atmósfera de alguna forma funciona como una esponja que está todo el tiempo absorbiendo y emitiendo energía y temperatura gracias, digamos, a la composición y a la existencia de partículas y moléculas de aire, ¿sí? En términos generales, esta es un poco la estratificación vertical de la atmósfera. No me interesa mucho más detalle, ¿eh? O sea, es como que esto es más o menos para comprender que dónde se producen los fenómenos meteorológicos y climáticos, hasta dónde se considera que hay atmósfera y dónde empieza y dónde termina esa atmósfera, qué características tiene y fundamental también entender cómo se producen estas fluctuaciones en la temperatura a medida que yo voy subiendo, ¿sí? Sí nos va a resultar de gran interés entender un poquito mejor la dinámica y el funcionamiento y los fenómenos que se producen a nivel de la troposfera, de la capa 1, la que está en contacto con la biosfera, digamos. ¿Sí? La troposfera también se define como biosfera, o sea, sería como el ecosistema de todo el planeta, lo que está, donde se produce, digamos, los fenómenos vivos, o sea, donde la vida se soporta, se sostiene o existe a nivel de la troposfera. ¿Sí? Eh, una clasificación clásica, digamos, de la biosfera, se habla de esto, ¿no? De que este planeta tiene tres grandes dimensiones: la atmósfera, como esta mezcla de gases que venimos hablando; una litosfera, que es una mezcla de sustancias minerales y de rocas, o sea, es, digamos, toda la parte inerte que no tiene vida. La atmósfera en sí es una mezcla de gases sin vida, la litosfera es una mezcla de minerales sin vida, la hidrósfera sería la mezcla o el conjunto de todos los recursos de agua, líquida o sólida o en forma de precipitaciones o de vapor, en sus tres estados que presenta este planeta. Entonces, la vida, la biosfera o la ecósfera, la tenemos presente en la conjunción de estas tres grandes dimensiones. O sea, la vida existe donde hay una litósfera o un sustento, un soporte, digamos,
donde la vida requiere de agua para poder subsistir. Las formas marinas requieren de agua salada, las formas terrestres de agua dulce, y además también se requiere, digamos, de los componentes de la atmósfera para poder efectuar la respiración celular. Así que un poco la idea es esto, de entender que, digamos, la biosfera se produce donde se produce la integración de las tres dimensiones. Esto es un gráfico, de nuevo, que muestra, es muy similar al anterior, muestra los gradientes de altura, muestra la estratificación vertical, muestra la evolución de la temperatura en función del ascenso. Luego verán lo que les comentaba al principio, que no existe un consenso estricto respecto a este gráfico. Hay literatura, bibliografía que la divide, digamos, en más o menos capas. Esta es muy similar a la que les mostré: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera. Los límites de pisos y techos entre cada capa están dados por la tropopausa, estratopausa, mesopausa. No está la exósfera en este gráfico. Así que simplemente es eso, ¿no? Y la escala también está en grados centígrados. Sí, este gráfico aporta una nueva distinción. No siempre se consigue esta distinción, pero es entre los dos grandes dominios de la atmósfera, que son la homósfera y la heterósfera, ¿sí? La homósfera son las capas más bajas, es troposfera, estratosfera más mesósfera. La heterósfera sería la termósfera más exósfera, porque ven que acá la flecha continúa, sigue para arriba, digamos, ¿sí? De nuevo, les estoy mostrando otro gráfico. Este contempla la exósfera. Después ustedes, con el que se sientan más cómodos, lo repasan de ahí. O sea, el día que tengamos examen, o sea, a mí no me interesa si la mesopausa está presente exactamente a los 80 o 85 kilómetros. Más o menos hay un rango, o sea, así que simplemente ver que hay variabilidad, digamos, en función de cuál sea la fuente. Con respecto a los grados de temperatura también, o sea, no todas las fuentes de consulta hablan de exactamente los mismos grados absolutos. Más o menos hay un rango en el que se produce, digamos, los cambios. Esta escala tiene lo interesante que muestra el cero centígrado, digamos, y después también tiene la atmósfera y la heterósfera. Homósfera y heterósfera responde a si existe, digamos, en esa mezcla de gases presente en cada una de estas capas, gran cantidad de iones o no. La heterósfera se caracteriza por tener gran cantidad de iones, la neutrósfera no tiene de estos iones, digamos la homósfera, perdón. Así que simplemente haré estas diapositivas para que vean otros ejemplos, digamos, del mismo gráfico y la misma estructura y estratificación. Bien, con esto terminamos un poco con la estructura y composición de la atmósfera. Me interesaba entrar en este tema de la radiación solar brevemente ahora, y después van a ver que vamos a ir volviendo siempre sobre esto. O sea, como ustedes ya saben perfectamente, o sea, la radiación solar es el tipo de energía que sostiene a la vida, digamos, en el planeta. Todos los procesos vitales, o sea, asociados a las formas de vida que se desarrollan en la superficie terrestre, están sustentados por la energía proveniente de la radiación solar. Esto responde a que los seres vivos, ¿se acuerdan que necesitaban hacer reacciones endergónicas o exergónicas, digamos, reacciones catabólicas y anabólicas? ¿Se acuerdan cuando vimos metabolismo? Para poder construir nuevas moléculas que sostienen un metabolismo, es necesario o es condición poder obtener energía de algún lugar. Los organismos autótrofos hacen fotosíntesis, y recordarán en la clase de fotosíntesis, la energía proviene de la radiación solar, ¿sí? Entonces, los autótrofos, las plantas fotosintéticas, lo que están haciendo es fijar energía en forma de radiación solar en energía química, energía contenida en los enlaces cuando forman moléculas de glucosa, ¿sí? Esto es a modo de raconto y de repaso de cosas que ustedes ya estudiaron y ya saben. Entonces, todas las cadenas tróficas de todos los ecosistemas del planeta se sostienen en este flujo de materia y de energía. ¿De dónde salió la energía inicialmente? De la energía del Sol, ¿sí? El Sol fue el que dio la materia prima en forma de energía para construir nuevas moléculas. ¿Quiénes lo hicieron?
los organismos fotosintéticos, que van a servir de fuente de alimento y de energía para todos los organismos que sigan en los niveles tróficos superiores, ¿sí? Los herbívoros se van a alimentar de esas plantas para obtener energía química. Esa energía química primero fue energía solar. Los organismos carnívoros, digamos, o heterótrofos, se van a alimentar de otros organismos y van a, digamos, incorporar la energía química contenida en los enlaces químicos. Otro concepto importante, que también lo charlamos, es que existe un equilibrio dinámico, un balance entre la energía que se está recibiendo desde el Sol, o sea, desde el Sol como fuente hacia el planeta como receptor, y el planeta también está, de alguna forma, emitiendo ciertos tipos de energía, ¿sí? Entonces tenemos un balance entre lo que entra y lo que sale, ¿sí? O sea, digamos, eso es algo, o sea, es de ida y vuelta, ¿no? O sea, nuestro planeta no es una estrella, no es un sol, no emite energía en la forma que emite el sol, pero también emite ciertos tipos de energía. De nuevo, un poquito con lo que les contaba, con lo que pasa, digamos, con la estratificación vertical de la atmósfera. No es lo mismo el balance de energía en el ecuador que en los trópicos, que en los polos, ¿sí? O sea, el balance de energía tiene diferentes comportamientos, diferentes dinámicas, en función de la latitud y de la longitud. Principalmente de la latitud, ¿sí? Porque no es lo mismo estar, digamos, en la parte más, en el cinturón del planeta, digamos, en la parte más gorda, que estar en los polos, en los extremos, ¿sí? Esto responde a que cada posición geográfica, ya sea en el ecuador o en los polos o en los círculos polares, recibe diferente cantidad de radiación solar, ¿sí? Esto tiene que ver con la incidencia, con el ángulo con el cual llegan los rayos del Sol. O sea, el ángulo de incidencia de la energía solar no es el mismo si yo estoy parado en el ecuador que si estoy parado en un iceberg en el círculo polar ártico o antártico, ¿sí? De nuevo, esto es un primer adelanto. Ya lo vamos a trabajar con más detalle. En los círculos polares es más la energía que se emite que la energía que se recibe. O sea, entonces en este balance de lo que entra y de lo que sale, fíjense que si yo estoy parado en el círculo polar, es más la cantidad de energía que se escapa, que es emitida del planeta Tierra hacia el espacio, hacia la exósfera, que lo que se recibe desde el Sol hacia la superficie del círculo polar, hacia la superficie de hielo sería en ese caso. Por otro lado, los movimientos de masas de aire y de vapor de agua en la atmósfera, junto con las corrientes oceánicas, producen un flujo de calor y energía en toda la superficie terrestre. Esto quiere decir que la energía no solo está fluyendo de manera vertical, entre lo que llega al suelo del Sol y lo que sale del suelo y se va para el espacio, sino que además la atmósfera se va a encargar de movilizar y de poner en movimiento esas grandes masas de energía, ¿sí? O sea, la energía se mueve en el planeta, digamos, o sea, producto de corrientes de aire, diferencias de presión, vientos y además corrientes oceánicas, ¿sí? El albedo, sí. Ya lo vamos a ver, sí. El albedo es digamos, la reflexión. Por ahora lo vamos a decir simplemente como la reflexión. A ver si me esperan un momento que cierro el WhatsApp, que lo tengo abierto, me olvidé de cerrarlo. A ver. Ahí voy, Ahí está, ahora sí. Entonces, una figura como para poder entender un poquito esta dinámica de balance de lo que entra y de lo que sale en forma de energía, es esta figura. Esta figura se la mostré también ya. Por ahí le suena, digamos, familiar. En amarillo está expresada, digamos, el grueso, el neto de energía entrante proveniente del Sol. Esto es radiación solar entrante. Verán que cada flujo tiene flechas y tiene además números. Los números es la cantidad de energía que está entrando. Esa cantidad está expresada en watts por metro cuadrado, ¿sí? O sea, es unidad de energía sobre unidad de superficie. Es en un metro cuadrado, en una superficie de 1 metro por 1 metro, ¿cuánta energía está entrando? ¿Sí? En promedio, no me puedo acordar si esto era anual.
Estoy pensando, porque no me puedo acordar la fuente. Porque necesito una unidad de tiempo, ¿no? O sea, está bien, toda esta energía entra por metro cuadrado, pero ¿en cuánto tiempo? Esa sería la pregunta. No quiero meter la pata, déjenme que lo consulte y se los aclaro en la próxima clase esto. Me importa ahora que se entienda, digamos, esto, ¿no? O sea, la cantidad de energía que entra en amarillo entra desde el Sol, 341,3 watts por metro cuadrado. Acá toca el límite superior de la atmósfera, y en la atmósfera van a pasar diferentes cosas. Una parte de esa energía va a ser reflejada por las nubes, ¿sí? Las nubes, digamos, en suspensión en la atmósfera, digamos, presentes en la atmósfera, van a reflejar parte de esa energía. Esta energía es reflejada. Gran parte no va a ser reflejada por las nubes y va a ser absorbida por la atmósfera. Esa es la energía que produce incrementos de temperatura en la atmósfera, ¿sí? Entonces, de mi beso de energía entrante inicial, ya tengo un pedacito que se me refleja por las nubes, una parte que me la absorbe la atmósfera. Lo que queda llega a la superficie, atraviesa toda la atmósfera y llega a la superficie. La superficie del planeta va a absorber energía, ¿sí? Esa energía, digamos, al rayo del sol en verano, cuando toca el suelo está caliente, tiene una temperatura. Esa es energía que está siendo absorbida por el suelo, ¿sí? Por otro lado, una parte de esa energía va a ser reflejada por la superficie. Estos son los fenómenos de albedo que decía Hernán, ¿sí? Esto es energía que se refleja por la superficie, esta es energía solar que se refleja por las nubes. ¿Se refleja dónde? Nuevamente al espacio, ¿sí? Entonces esa energía rebota del planeta, rebota por las nubes o rebota por el suelo, ¿sí? No se absorbe, rebota, ¿sí? Uy, perdón. Veo algo en el chat, pero no puedo. A ver, un momento. Acá. Claro, sí. Sí, tal cual. Perdón, me estoy perdiendo. Ahí está. Volvemos acá. Entonces, esto es un poco a grandes rasgos lo que está pasando, digamos, con la energía emitida por el Sol que llega a nuestro planeta. Una parte llega, se absorbe, una parte por el suelo, por la litósfera. O sea, en realidad acá cuando estoy hablando del suelo, porque estoy hablando de la superficie, la energía también la absorben, digamos, los océanos. ¿Sí? La litósfera y la hidrósfera van a absorber esta energía solar. Parte reflejada, la refleja el suelo y la refleja la hidrósfera también, los océanos. Y los casquetes polares, por ejemplo, el albedo del que hablaba Hernán. Esto que rebota en la superficie vuelve a emitirse al espacio. Ahora, tenemos otros balances, la otra parte del balance de energía, la energía que sale, ¿sí? Entonces, ahora tenemos la radiación superficial, o sea, el planeta Tierra, imaginen que, o sea, cuando se estudia la litósfera, el núcleo de este planeta está en un estado, digamos, líquido, o sea, tiene grandes temperaturas, por debajo de la superficie del planeta, por debajo de los continentes hay magma, hay material volcánico, hay grandes cantidades de energía contenida dentro del planeta, y el planeta está en continuo enfriamiento. Ese enfriamiento produce pérdidas de temperatura, ¿sí? Esto es una pérdida térmica de temperatura por parte del planeta. El planeta se está enfriando, disipa temperatura. Otro fenómeno es la evapotranspiración. Hay energía térmica y energía, digamos, que se produce, digamos, por la evaporación de agua. La evaporación de agua va a ser producto de esta energía solar que llega, y también va a ser producto por la evapotranspiración, que es lo que producen, un fenómeno que generan las plantas. Las plantas se evapotranspiran, eliminan agua que forma vapor y va a formar estas nubes, que son las que luego me van a producir esta reflexión, ¿sí? Entonces, tenemos pérdida de energía por enfriamiento y tenemos pérdida de energía por evapotranspiración, ¿sí? Además, el planeta también emite. Ya vamos a llegar a Tom White. Bien. Esta radiación emitida por el planeta, esta radiación superficial,
de nuevo, tiene un grueso, que parte se va a transmitir al espacio, va a salir completamente en forma de onda larga, o sea, son ondas electromagnéticas de radiación superficial que emite el planeta, y una parte va a ser, de nuevo, reflejada por los gases del efecto invernadero. ¿Sí? El planeta acá emite, una parte rebota, vuelve, y es contrarradiación. Esto es radiación en un sentido, esto es contrarradiación en el sentido opuesto, y es el fenómeno, digamos, lo que rebotó de esta radiación que salió, y parte de esa radiación va a atravesar las nubes y toda la atmósfera y sale hacia el espacio exterior, hacia la exósfera. ¿Sí? Entonces ven que acá hay pérdidas, nuevamente, de radiación emitida por la superficie del planeta que se almacena en la atmósfera. Vamos viendo que la atmósfera va funcionando como una esponja, va almacenando radiación que entra y radiación que sale. Sí, perdón, ¿alguien quiere decir algo? Porque escuché. Bueno, Pablo, tengo una duda. Sí. ¿La radiación de la Tierra Sí. es porque las cosas tienen una radiación propia? O sea, todo tiene un leve componente atómico radiactivo y es por la gran masa que tiene la Tierra, o es eso y también todos los que lo habitamos, que generamos calor, todo lo que está vivo. Sí, tal cual. No, o sea, hay una radiación natural que emite el planeta, digamos, ¿no? O sea, el grueso está dado por la radiación natural que emite el planeta. Además, todo lo que tengamos, digamos, que emita algún tipo de radiación, suma a este grueso, digamos, ¿sí? O sea, es radiación natural que emite el planeta, más radiaciones extras que, no sé, que nosotros generamos, tecnología que emite radiación, por ejemplo, y eso se suma a este grueso. O sea, si, por ejemplo, el planeta hay lava en una de las capas del planeta, ¿no? Sí, Según la teoría más sí. aceptada, ese calor contenido está escapando hacia la superficie. Claro. Constante. Eso es parte de estas radiaciones, de esta radiación y de esta radiación. Acá en este gráfico falta que diga, o sea, por ejemplo, qué es radiación infrarroja, cuánto es de radiación en ondas de radio, o sea, hay gran diversidad de tipos de radiación, todo entra en la misma bolsa. Por ejemplo, hay justo, sí, bien, buenísimo el dato, Juan Pablo lo está poniendo en el chat. La radiación infrarroja es gran componente de estos 396 watts por metro cuadrado, y es producto, digamos, de ese enfriamiento del planeta, de lo que emite naturalmente el planeta, y es gran parte de lo que está acá. ¿Sí? Y estoy viendo, Andrés también, me lo mandaste por privado. Gracias, porque ahí me está aclarando un dato importantísimo, Andrés. Estos 341 watts por metro cuadrado son anuales, en un año. ¿Sí? Yo necesitaba saber ese dato que me estaba faltando en esta diapositiva. Todo todos estos valores, digamos, de energía, son de lo que entra y de lo que sale en una ventana temporal de un año. Gracias, Andrés. Uy. Ahí. Santi, no sé si te contesté. O sea, esta radiación es radiación naturalmente emitida por el planeta, en gran medida. Buenísimo. Entonces, se sacan cuentas. Pablo, Sí, escucho. ahí en un gráfico similar habla que está ahí en internet, me parece que es el mismo gráfico, habla que está que la irridancia es solamente para el espectro visible, entre 400 y 700. Sí. De lo que muestra este gráfico. A ver, pará. Me mataste ahora. Vos tenés que volver a este gráfico, voy a tener que poner a estudiar, chicos. A ver, lo estoy leyendo en el chat, Es el mismo, pero tiene otro color y tiene abajo, dice, la tabla se refiere, tiene una tablita abajo sí, con todos los mismos valores, dice, la tabla se refiere únicamente para el espectro visible, entre 400 y 700 nm.
Sí. Yo la tenía como entendía o estudiaba este gráfico como de todo el espectro, ¿no? Como que, pero puede ser, porque no me está aclarando cuál es IRV. Puede que sea divisible nomás, ¿sí? Entonces, esta radiación no sería IR, digamos. Por eso te decía, como estaban con eso, Sí, ahí te lo mandé por WhatsApp. dale, gracias. ¿Se animan a que lo dejemos acá? Y la próxima clase lo aclaramos bien. Dale. Porque ahora me entró la duda a mí también. O sea, yo tenía entendido que era un cúmulo de todas las radiaciones. Esto sí es solar, y cuando yo hablo de solar, digamos, la radiación solar tiene en el visible, en el IR, el UV y todas las radiaciones posibles. Entonces, como que te entra un grueso de todas las radiaciones. Por eso yo tenía entendido que esto era un grueso de todas las radiaciones también emitidas. Pero lo chequeamos. O sea, así no metemos la pata. Bien. Lo que me interesa ahora que nos quede claro es que existe este balance, ¿no? Entre lo que entra y lo que sale. Y en el medio tengo una atmósfera que me refleja para afuera y para adentro, y que además me absorbe. Y eso que absorbe, no solo lo absorbe, sino que además lo pone en movimiento, ¿sí? Entonces, básicamente, como para entender cuál sería el funcionamiento del rol de esta atmósfera. Está reflejando en ambos sentidos, absorbiendo y movilizando esa energía, ¿sí? Después de cuánto es lo que entra y cuánto es lo que sale y qué tipo de radiaciones son, lo chequeo y lo volvemos a tomar. ¿Sí? Bien. Sigo. Sí, pero estoy viendo la aclaración de lo de onda larga. Pasa que muchas radiaciones se convierten en onda larga cuando pasan por capas ionizadas. Entonces, no sé si es todo de onda larga. Voy a chequear este beige, ¿a qué se refiere? Un poquito, la última parte de la clase era hablar un poquito de esto, de las radiaciones electromagnéticas. Brevemente yo algo les conté también cuando vimos fotosíntesis en la clase introductoria. Así que, a ver, estamos a menos de un minuto de que se corte. Se corta y volvemos a entrar y ya cerramos, creo que vamos a usar 20 minutos, no queda mucho de la presentación. Así que cuando se termine esta sesión entramos de nuevo y cerramos la clase. Bien. Esto, a forma de introducción, les presento al Sol, una estrella de tamaño mediano, o sea, en comparación con otras estrellas de nuestra galaxia, una temperatura media de 6.000 grados Celsius, y esta energía es producida por un gas incandescente que emite radiación electromagnética. Radiación electromagnética en todas las longitudes de onda y frecuencia, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es una radiación electromagnética.